Bienvenidos amigos a otro clavado profundo en las historias que nos inquietan, que nos hacen pensar, que nos revuelven el estómago. Así es. Hoy vamos a explorar un caso que sacudió a la comunidad, un caso donde un adolescente aparentemente normal, Jamie Miller, de apenas 13 años, se ve envuelto en un crimen terrible. Terrible. A través de este clavado vamos a intentar comprender qué lo llevó a cometer semejante acto. Lo que me llama la atención de este caso, más allá del horror del acto en sí, es la psicología del chico. Vamos a intentar comprender qué lo llevó a cometer semejante acto. ¿Qué hay en la mente de un adolescente que lo lleva a cruzar esa línea? Pues sí, porque la historia comienza con la noticia del asesinato de Katie Lunad, una jovencita que iba a la misma escuela que Jamie. Es un chico de 13 años acusado de homicidio. Y al principio, todo es confusión. Jamie jura que es inocente, su familia lo defiende a capa y espada, nadie puede creer que un chico como él sea capaz de algo así. Pero claro, las evidencias empiezan a aparecer y la cosa se pone fea para Jamie. Primero lo captan las cámaras de seguridad cerca de la escena del crimen. Exacto. Y luego aparece el arma homicida y las dudas se desvanecen. Parece que no hay escapatoria para Jamie. Y aquí es donde la historia da un giro aún más oscuro. Los investigadores descubren que Jamie estaba metido en esos foros de internet donde se juntan los incels, hombres que culpan a las mujeres de todas sus frustraciones. Y encuentran comentarios de Katie criticando a Jamie en línea. Venganza, resentimiento. Las piezas del rompecabezas empiezan a encajar. Y en las evaluaciones psiquiátricas, Jamie empieza a mostrar su verdadera cara. Sus ideas sobre las mujeres son realmente perturbadoras, llenas de odio y resentimiento. Es como si viviera en un mundo paralelo, un mundo donde la misoginia y la violencia son la norma. Es aterrador pensar que un chico tan joven pueda estar tan contaminado por esas ideas. Y la familia de Jamie destrozada. Su padre Eddie al principio se niega a creer que su hijo sea culpable. Lo defiende con uñas y dientes, pero la evidencia es abrumadora. Imagínese el dolor de este hombre, la culpa, la impotencia. Ver a tu hijo acusado de un crimen tan terrible debe ser una experiencia devastadora. Una tragedia que nos deja muchas preguntas, muchas dudas y una sensación de profunda tristeza. ¿Cómo un chico aparentemente normal puede convertirse en un asesino? ¿Qué papel juegan las redes sociales en la radicalización de los jóvenes? ¿Qué podemos hacer para prevenir este tipo de tragedias? Son preguntas que nos debemos hacer como sociedad. Preguntas difíciles pero necesarias. Y ahora, después de analizar las motivaciones de Jamie, la pregunta es, ¿cómo reacciona su familia ante la evidencia abrumadora? ¿Siguen defendiéndolo? ¿Aceptan la realidad? Eso lo vamos a ver en el siguiente clavado. No se lo pierdan. Y las grabaciones de las cámaras de seguridad no dejan lugar a dudas. Se ve a Jamie atacando a Katie en un estacionamiento, la furia en sus ojos, la brutalidad del acto es difícil de procesar. Una imagen que nadie quisiera tener grabada en la mente. Pero la pregunta es, ¿qué lo llevó a ese punto? ¿Qué había entre Jamie y Katie? Pues resulta que Katie seguía a Jamie en Instagram, pero no era una relación amistosa precisamente. De hecho, Katie había hecho comentarios públicos señalando a Jamie como parte de este grupo de incels que mencionamos antes. Lo había etiquetado como misógino, lo había expuesto ante sus compañeros. Y eso detonó la ira de Jamie. Se sintió humillado y expuesto. Es una posibilidad. El rechazo o la burla pública pueden ser detonantes poderosos, especialmente en la mente de un adolescente vulnerable a la influencia de estas ideologías extremistas. Y las sesiones con la psiquiatra, la doctora Bryony Ariston, revelan aún más la complejidad de la mente de Jamie. Al principio se muestra tranquilo, pero luego, ¡boom!, explosiones de ira, gritos, objetos volando por los aires. Una bomba de tiempo a punto de estallar. Y sus ideas sobre las mujeres cada vez más perturbadoras. Para Jamie, la sexualidad es lo único que importa en la relación entre hombres y mujeres, y cree que los hombres feos como él tienen que aprovecharse de la vulnerabilidad de las mujeres para tener alguna oportunidad. Un pensamiento distorsionado, peligroso, alimentado por la misoginia que absorbían esos foros online. Y parece que Jamie vio una oportunidad para aprovecharse de Katie cuando se difundieron fotos de ella desnuda en la escuela. En lugar de ofrecerle apoyo, quiso usar la situación para su beneficio. Exactamente. La vulnerabilidad de Katie, la humillación que estaba sufriendo no le generaron compasión a Jamie Herbie, sino que alimentaron su deseo de control, de dominación. Y cuando Katie lo rechazó, la furia se apoderó de él. Esa furia combinada con las ideas tóxicas que había internalizado lo llevaron a cometer el crimen. Un cóctel explosivo de resentimiento, misoginia y falta de empatía. Un caso que nos muestra cómo el odio puede corromper hasta las mentes más jóvenes y cómo la falta de atención de guía puede tener consecuencias devastadoras. Y también nos obliga a reflexionar sobre el papel de las redes sociales en la propagación de estas ideologías extremistas. ¿Qué podemos hacer para proteger a nuestros jóvenes de estas influencias tóxicas? ¿Cómo podemos enseñarles a discernir entre la información real y la propaganda? Preguntas difíciles pero necesarias. Y ahora, después de analizar las motivaciones de Jamie, la pregunta es, ¿cómo reacciona su familia ante la evidencia abrumadora? ¿Siguen defendiéndolo? ¿Aceptan la realidad?
Es difícil imaginar cómo se puede seguir negando la realidad ante tantas pruebas. ¿Qué pasa por la mente de Jamie y su familia en este punto? Pues fíjese que a pesar de las grabaciones, a pesar de la evidencia, Jamie se aferra a su versión. Le dice a la doctora Breony que el video está manipulado, que todo es una conspiración en su contra. Y lo más preocupante, no muestra ni una pizca de remordimiento por lo que le pasó a Katie. ¿Cómo es posible? Habla de la víctima con desprecio, como si no fuera un ser humano que perdió la vida, sino un obstáculo en su camino. ¿Es parte de su mecanismo de defensa o hay algo más profundo ahí? Creo que es una mezcla de varias cosas. Por un lado está la influencia de esas ideas tóxicas que mencionábamos antes. Jamie ha deshumanizado a las mujeres en su mente, las ve como objetos, como enemigas. No puede sentir empatía por Katie porque la ha despojado de su humanidad. Es terrible pensar que un chico tan joven pueda estar tan envenenado por el odio. Y en la familia, ¿cómo procesan todo esto? Siguen atrapados en la negación. Para Eddie, el padre de Jamie, es una lucha interna constante. Por un lado, ama a su hijo incondicionalmente, quiere creer en su inocencia. Pero por otro lado, la evidencia es abrumadora. La culpa lo carcome, se pregunta dónde falló, qué pudo haber hecho para evitar esta tragedia. Una situación desgarradora para cualquier padre. Enfrentarse a la posibilidad de que tu hijo sea capaz de cometer un acto tan atroz debe ser una experiencia devastadora. ¿Y la madre? ¿Cómo enfrenta esta situación? Amanda, la madre de Jamie, está igual de destrozada. Intenta apoyar a su esposo, pero también se enfrenta a la terrible realidad de lo que su hijo ha hecho. Es una familia al borde del colapso, un hogar roto por la tragedia. Y en medio de todo este caos, de esta maraña de emociones, ¿qué pasa con Jamie? ¿Hay algún cambio en él? ¿Alguna señal de arrepentimiento? Al final algo se rompe en Jamie. Decide confesar su culpabilidad. Quizás la presión de la evidencia, quizás trabajo de la doctora Breony o quizás simplemente la conciencia que finalmente despierta. Una confesión que seguramente destrozó a su familia, pero que también abre la puerta a la posibilidad de redención, a la búsqueda de la verdad y la justicia. Es un final agridulce. Por un lado, la pérdida de una vida, el daño irreparable que Jamie ha causado. Pero por otro lado, la posibilidad de que este joven pueda enfrentar las consecuencias de sus actos, buscar ayuda y tal vez algún día encontrar la paz. Un caso que nos deja con muchas preguntas, con una profunda tristeza, pero también con la convicción de que debemos estar alertas, debemos luchar contra el odio, la misoginia y la violencia en todas sus formas. Debemos educar a nuestros jóvenes en el respeto, la empatía y la igualdad. Debemos estar atentos a las señales de alarma y brindarles la ayuda que necesitan antes de que sea demasiado tarde. Y con esa reflexión, queridos amigos, llegamos al final de este clavado profundo en un caso que nos ha conmovido, que nos ha hecho cuestionarnos muchas cosas y que esperamos nos ayude a construir un mundo mejor. Hasta la próxima.